Nosotros arrancamos estudiando la teoría atómica, vimos cómo fueron los pasos para llegar a tener los resultados que tenemos hoy, inclusive lo llevé hasta el siglo XXI, mostrándole partículas subatómicas que se están considerando el día de hoy, inclusive las interrogantes que quedaron planteadas, que todavía están presentes. Pero, y después de eso hicimos unos cálculos, ¿no? Que la química siempre es una ciencia experimental y es una ciencia donde se calcula. La matemática forma parte importante, es una herramienta importante de esta materia. No vean la química como si fuera aprenderse de memoria los nombres o las fechas, o en fin, la tabla periódica con sus números. Nada que ver. Es una ciencia tan viva y tan dinámica y tan exacta como la física y la matemática. Así que, por lo tanto, vamos a tratarla de la misma manera. Siempre. Es más, hay cálculos que son infinitamente más complicados que cualquiera de física. En fin. Hoy vamos a ver un paso para atrás. Vamos a ir un salto hacia el pasado. Es decir, para tener las bases más sólidas, los voy a llevar un poco más para atrás. Habíamos trabajado con la reacción química, habíamos hablado de los moles y la ecuación química como la clave para entender los procesos químicos, y como que de ahí en adelante la química empezó a ser una ciencia exacta, ¿no? El momento en donde los moles empezaron a tener importancia. De ahí en adelante los cálculos y todo lo demás fueron en consecuencia de ese primer puntapié que son el número de Avogadro, en fin, todo eso que ya vimos. Ahora vamos a ir un pasito para atrás y vamos a ver lo que se hablaba en 1780, 1790, que había reacciones químicas, pero que no se entendía todavía bien qué es lo que sucedía en esas reacciones químicas. Voy a compartirles algunas pantallas para que poder ilustrar eso que estoy diciendo. Un minuto, que ya les comparto. Ajá. Bien. Vengo acá. Vamos a hablar hoy de las leyes ponderales, las leyes gravimétricas, las leyes de los químicos como Lavoisier, por ejemplo, Proust, Richter, Dalton, ¿no? Nombres pre-teoría atómica. La teoría atómica fue como el hito, el momento en donde la química entonces se presenta como una ciencia mayor. Antes que eso, digamos, eran experimentos aislados y había gente que intentaba juntar datos y de alguna manera llegar a una conclusión. La teoría atómica, digamos, el establecimiento del átomo, de la forma y cómo reacciona, en fin, digamos que fue, digamos, donde la química se viste de gala en ese momento. Bueno, les voy a compartir acá. Esta pantalla. Vamos a ver la ley de la conservación de la masa. Bueno, 1783. ¿Qué pasaba? Antes se decía que yo ponía un trozo de carbón acá y lo prendía a fuego, lo que se veía eran cenizas. Bueno, bienvenido a todos los que están arrimándose. Agarraba un pedazo de carbón, pedazo de madera, y al final quedaban cenizas. Es decir, la sustancia cambiaba, se transformaba y de alguna manera no había nada, ninguna variable que se mantuviera fija y constante para yo poder, digamos, tener algo en qué basarme para seguir adelante. Ahí fue que, digamos,
Lavoisier, en esta época, capaz que fue un poco antes, creo que fue en 1774, ese número me acuerdo bien. Ahí, digamos, fue donde él, bueno, de alguna manera enunció una ley. Las leyes en la ciencia tienen una particularidad que pueden y deben ser demostradas en cualquier situación, en cualquier momento. Es decir, para que algo sea una ley, tiene que cumplirse de día, de noche, acá, en Ecuador o en México, donde sea. Es decir, siempre tienen que, de alguna manera, cumplirse. Eso es lo que hace una ley. Por encima de la ley están los principios. Estoy hablando del punto de vista científico, ¿no? Los principios que están más allá de las leyes y no deben de ser demostrados porque el conjunto de leyes hacen a los principios. Y después más abajo los enunciados, en fin, todo eso. La ley de la conservación de la masa fue, digamos, un hito muy importante en la ciencia porque lo que decía el señor Lavoisier era que si el sistema estaba aislado o cerrado, cuidado que están, ahí va, eso, me están rayando. Bueno, que el sistema estaba aislado, entonces la masa de los reactivos que reaccionaban era igual a la masa de los productos. Ya lo vimos la otra vez e hicimos cálculos con eso. Pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo llega a esta conclusión? Como yo les dije, cuando yo pusiera una madera a quemarse, al final me quedan cenizas. Entonces, ¿cómo es que se conserva la masa? Si la masa de las cenizas es mucho menos de lo que yo tenía de madera. Bueno, entonces acá aparecen los principios que se llaman físico-químicos, ¿no? Los principios físico-químicos. Entonces ahí hablamos de tres tipos de sistemas. Un sistema abierto, en donde se intercambia masa y energía. Un sistema cerrado, donde solo se intercambia energía. Y un sistema aislado, donde no se comparte ni masa ni energía. ¿Qué es un sistema? ¿Qué le llamo sistema? Simplemente un sistema es una parte del universo que se aísla para su estudio. Cualquier cosa que se aísle para su estudio es un sistema. Un sistema puede ser un planeta, puede ser un continente, puede ser un río, puede ser una, no sé, una isla, puede ser una persona, puede ser el riñón de esa persona, puede ser una célula, ¿no? O puede ser una cantidad de átomos. Cualquier cosa de esa puede ser un sistema. Si yo lo aíslo del resto del universo, lo considero un sistema. Nosotros como personas somos un sistema ¿de qué tipo? Somos un sistema abierto. Nosotros con el ambiente, digamos, tenemos intercambio tanto de masa como de energía, ¿no? Pero, por ejemplo, un lugar donde yo coloque el agua caliente o un agua fría, ¿no? Es un sistema aislado. Es decir, en condiciones ideales, un termo, una sustancia que conserve el calor o el frío, no intercambia ni masa ni energía con el ambiente. O sea, tengo el sistema por un lado y lo que rodea el sistema es el ambiente. Entonces, si yo aíslo el sistema ese y de alguna manera hago una reacción ahí, lo que dice Lavoisier es que, bueno, en ese sistema ahí, donde está, en un sistema aislado, que no haya intercambio, entonces la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Y cómo se entiende lo que acabo de poner como contraejemplo? Es decir, cuando yo quemo una sustancia y lo que me quedan en cenizas. Bueno, lo que está sucediendo ahí es este caso, que les puse acá. ¿Cómo podía explicar el hecho que al quemar una vela sobre un platillo en una balanza, la masa disminuya? Es decir, yo pongo, y lo voy a mostrar acá, acá, perdón, acá,
digamos, algo se quema, entonces eso que se quema hace que pese menos, por eso con la misma cantidad de pesas, ¿no?, de masa de este lado, la sustancia como que pesa menos. ¿Qué pasa? El sistema acá no estaba aislado, porque el gas que emana de la combustión se fue hacia el ambiente, salió del sistema, se fue al ambiente. El sistema dejó de ser aislado, ¿no? El sistema fue un sistema abierto, se intercambió calor y masa, ¿ok? Porque el gas que se va, que se evapora, no es solamente temperatura, es una sustancia química que tiene su masa. En realidad la definición ahora del sistema aislado es que no intercambia ni calor ni trabajo, ¿no? Porque el trabajo es una forma de medir la energía también. Es decir, si yo tengo un sistema de émbolos que se empuja uno al otro, ¿no?, que están empujando un diafragma, lo que sea, para subir, no sé, como para inflar una rueda de una bicicleta, ahí se está intercambiando trabajo con el ambiente, es decir, no es un sistema aislado. Bueno, ¿cómo solucionamos el tema entonces Bueno, le ponemos una campana, ¿ah? Entonces pesamos antes de hacer la combustión y después íbamos a ver que pesa lo mismo, porque el gas que se evaporó, que se fue, hace que la sustancia pese lo mismo. Muy sencillo para ahora, para entendernos nosotros, pero en aquella época fue toda una demostración, porque todo aquello era... Entonces, ahí empezamos a entender, bueno, hay cosas que no cambian. Las sustancias químicas se transforman, pero en definitiva no aparece masa nueva, ni desaparece la masa. Digamos que siempre está presente. Muy bien. Es decir, esa es la famosa fórmula del señor Lavoisier. En las transformaciones químicas que ocurren dentro de un sistema cerrado, la masa del mismo permanece constante, ¿no? Es decir, lo que acabamos de explicar. Hay unas excepciones a esta regla, que es la de las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares sí se pierde masa, es decir, no es lo mismo la masa antes de la reacción nuclear que después, porque en ese caso interviene el núcleo. Es decir, hasta ahora en todas las reacciones químicas que hemos visto, interviene únicamente la periferia nuclear, los electrones. Los electrones son los que se intercambian unos con los otros para formar sustancias nuevas. Tanto sea una madera que al quemarse se transforma en dióxido de carbono, porque son los enlaces entre los distintos moléculas de carbono que al cortarse por el calor se transforman en monóxido o dióxido de carbono. Y aparece otro señor un poquito más adelante, fíjense todo el tiempo que pasó, ¿no? Casi 15 años, casi no, 15 años después, aparece el señor Proust a decir que cuando dos cosas reaccionan entre sí para formar una tercera, siempre lo hacen de la misma manera. Es decir, no importa que yo ponga 1 kilo o muchísimo, o 1 gramo, siempre la relación entre ellos es lo mismo. Todas estas cosas que para ustedes pueden sonar muy sencillas de entender, en aquella época fueron todo un descubrimiento. Es decir, empezamos a ver que hay cosas que son constantes. Si yo hago reaccionar hidrógeno con oxígeno para formar agua, ellos lo hacían porque era muy experimental en aquella época, siempre la relación era la misma. No importa que pusieran mucho hidrógeno y mucho oxígeno, la cantidad de agua que se obtenía era proporcional a la cantidad de que ponía. Es decir, si yo ponía poco, obtenía poca agua, y si yo tenía mucho, iba a tener mucha agua. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a pasar a ver a los ejercicios, como siempre, para que no hablemos como si la química no fuera cuantitativa. Eso me interesa que lo tengamos claro. Bueno, hola a todos, acá acabo el chat. Bien, voy a compartirles esto. Acá.
Compartir. Acá. Bien. Acá estamos viendo un Excel, la planilla Excel, donde dice, en base al siguiente cuadro de datos, determine la relación entre la masa de hierro y de azufre en la formación del sulfuro ferroso. Determine si se cumple la ley de la conservación de la masa. Es decir, esta reacción es una reacción típica de los químicos de esa época, en donde el hierro, obviamente es un sólido, se hacían limaduras de hierro, el azufre se obtenía de las minas y es un polvo rojizo, lo disolvían un poco con agua, un poco con alcohol, lo mezclaban y el sulfuro ferroso tiene una composición bien diferente al resto. O sea, era una reacción química muy llamativa, ¿no? Porque los colores cambian muy rápidamente. Sin embargo, lo que se demostró es que, por ejemplo, cuando poníamos 22,8 gramos de azufre y 39,9 de hierro, se obtenía 62,7 de sulfuro ferroso. Es decir, estas son, digamos, distintos experimentos que se hicieron en aquel momento con distintas masas, como para poder comprobar estas dos leyes que estábamos hablando. Ejemplo, hierro y azufre son los reactivos, son los reactivos, reaccionan entre sí. Y este es el producto de la reacción, el sulfuro ferroso. Si hacemos la cuenta acá, me suma 62,7, si se fijan acá abajo, 62,7 es la masa de reactivos, que es la misma masa de producto que se obtiene y así el resto, ¿no? En este caso me da 103,4, acá me da 110, acá me da 11. En definitiva, lo que me está diciendo este cuadrito experimental, que lo hicieron los químicos de esa época, es que las cantidades que se relacionan el hierro y el azufre son siempre las mismas. ¿Cuáles eran esas relaciones? Vamos a hacer la cuenta. Por ahora, lo que pude demostrar es esto. A ver si lo llegan a entender. Es decir, lo que acabo de demostrar es que la masa, la suma de la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Estas dos masas sumadas me dan esta. Estas dos masas sumadas me dan esta otra. Es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Eso siempre se cumple. Siempre se cumple. A no ser que tenga una sustancia en exceso. Entonces, cuando tengo una sustancia en exceso, necesito calcular cuál es el exceso para poder completar mis cálculos para saber qué producto se obtiene. En este caso son experimentos en donde las cantidades son exactas. ¿Cuál es la relación de masa? ¿Qué es lo que me interesa saber ahora? Bueno, voy a hacer la cuenta, ¿no? Voy a dividir la masa de uno sobre la masa del otro. Por ejemplo, dividido la masa de hierro sobre azufre. Me da 1,75. Hago lo mismo para el resto, divido uno entre el otro, y me da siempre el mismo número. Bueno, acá estoy comprobando la ley de Proust, es decir, la relación entre las masas de los reactivos siempre es la misma cuando se forma el mismo producto. Es decir, hay 1,75 veces más de hierro que de azufre. ¿Cuál sería la relación matemática entre los dos? Bueno, yo tendría que encontrar un número que me diera 1,75. A ver si me acuerdo. 7 dividido 4. Sí, 7 dividido 4. No lo sabía, sinceramente no me acordaba. Es decir, que bueno, estaba acá escrito igual, era fácil. No hice trampa, pero estaba acá fácil. Es decir, hay 7 veces hierro por 4 de azufre. Esa es la relación matemática que relaciona el sulfuro de azufre. 7 partes de hierro, 4 de azufre. Pongo en la balanza 7 y 4, y al entreverarlos me obtengo 11, que es la masa del producto formado.
acá encontramos y, digamos, pudimos encontrar, comprobar la ley de Proust. Es decir, la relación entre los reactivos siempre es la misma y además se comprueba que la masa de los reactivos es igual a los productos. Lo puedo hacer de vuelta acá. La masa de azufre más la masa de hierro me da 62,7, es igual en ambos casos. Y si hago toda la cuenta para el resto, me da que este número es igual a este, ¿no? Es decir, comprobamos las dos leyes ponderales con este experimento. Tanto la suma de las masas de los reactivos es igual a la masa de los productos en un sistema aislado, como hablamos hoy, como que la relación entre las sustancias es un número fijo y constante. Y además dijo, no solamente es un número fijo y constante, sino que son números enteros, pequeños y sencillos. Eso le dio a los químicos la clave que las sustancias químicas, al relacionarse de esa manera, con números enteros, pequeños, sencillos, vimos como acá 7 cuartos, 4 séptimos, empezó a verse que había fórmulas químicas entonces de las sustancias que eran sencillas, no eran cosas muy complicadas. Y ahí aparecieron las famosas reacciones químicas y las ecuaciones químicas, ¿no? Donde podemos entender un proceso que ocurre en una fábrica enorme simplemente en un papel haciendo una fórmula, porque reaccionan de esa manera. Muy bien, seguimos adelante con esta forma de entender la química, yéndonos casi 2 siglos para atrás. Habíamos avanzado hasta el 21, volvemos un par de siglos para atrás para entender un poco la cabeza y cómo fue el desarrollo de la ciencia. En la clase que viene vamos ya a ponernos en directo con la tabla periódica y entender qué es lo que nos dice, cuál es la información que nos dice. Bien, acá por ejemplo tengo la reacción para formar agua, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, le hago pasar una chispa y se produce el agua. Quizá lo hayan visto en el secundario, en el liceo, como le decimos acá, o no, o lo hayan visto, no sé, qué sé yo, a esta altura en YouTube lo pueden ver, cómo es que se forma agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Es muy sencillo, sinceramente, y está bueno la experiencia. Bueno, acá me están diciendo que la relación entre la masa de oxígeno y hidrógeno es 8:1, o sea, ley de Proust. Me están diciendo, el hidrógeno y el oxígeno se relacionan 8 veces a 1. Acá el amigo Toniel está con mucho sueño. Sí. Tranqui, todo bien. Es decir, esa es la relación ponderal entre las masas de cada uno de estos reactivos. El hidrógeno es un reactivo, el oxígeno es un reactivo y el agua es un producto. Y la relación es 8:1, acá yo puse la masa 8 de oxígeno a 1 de hidrógeno. Por lo tanto se forman 9 de agua. Estamos siempre hablando en masa, ¿no? Porque, digamos, la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Entonces, si yo pongo 10 de oxígeno, ¿cuántos de hidrógeno voy a precisar? Voy a precisar 8 veces más. Entonces es esto por 8. Esto por 8 me da 80. Entonces, si yo pongo 10 gramos de hidrógeno, de oxígeno, perdón, voy a precisar 80. No, está al revés esto. Hidrógeno estoy hablando, ¿no? 10. Divido esto. Bien. Entonces obtengo 11,25 de agua. Entonces acá va 1,25 y acá va 11,25. Y así con el resto de las relaciones
entre las cosas. Por ejemplo, acá tengo hidrógeno, tengo 15,3. 15,3. Entonces, ¿cuánto de oxígeno voy a necesitar? La relación es 8:1. Preciso 8 veces más de oxígeno. Si preciso 8 veces más, multiplico esto por 8. Me da 122 y la suma de los dos tiene que dar la masa total. Bueno, ese es el número que va acá. 122,4 y la suma 137,7. Volvemos de vuelta al oxígeno. Tengo 80 de oxígeno. Preciso 8 veces menos de hidrógeno, ¿no? La octava parte. Para saber cuánto de hidrógeno necesito, divido la cantidad de oxígeno entre 8, que me da 10, ¿no? Perfecto. La suma de las dos cosas me da la masa de agua obtenida. Entonces, necesito acá hidrógeno 10, era un dato, 80 de agua, y me da 90 de agua, perdón. Acá tengo oxígeno 16, tengo 16. Preciso la octava parte de hidrógeno. ¿Cómo hago para hallar la octava parte de algo? Divido entre 8, muy bien, me da 2. 16 más 2, 18. Fíjense que la relación hidrógeno-oxígeno es sencilla, 8:1, números fáciles. De ahí empezamos a ver después que la fórmula del agua es H2O, si el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1, como son 2 hidrógenos por cada oxígeno, 16 del oxígeno más 2 de hidrógeno me da 18. Eso, digamos, hemos comprobado, mejor dicho, es un ejercicio tal que hemos visto que se conserva la masa, es decir, se cumple la ley de Lavoisier, y además se cumple la ley de Proust. Las cosas se relacionan con números enteros, pequeños y sencillos, ¿no? Eso era lo que decía él. Después hay otras leyes más, por ejemplo, está la ley de Dalton, que, digamos, todas estas forman parte de lo que llaman leyes ponderales, que es cuando una sustancia reacciona con una, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Reacciona con el agua 8:1. En el agua, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno es 8:1. Pero además hay otra sustancia más, que se llama peróxido de hidrógeno, que se llama vulgarmente agua oxigenada, quizás lo conozcan por eso ustedes, agua oxigenada, que tiene la fórmula, que es distinta a la fórmula acá. En el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la relación es 16:1. Bueno, me fui. La relación acá es 16:1. Otra vez. En el agua, la relación entre hidrógeno y oxígeno es 8:1, pero en el peróxido de hidrógeno es 16:1. Es decir, cuando reaccionan hidrógeno y oxígeno para formar peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno no es igual que el agua, porque si fuera igual que el agua sería el agua. Es decir, algo tan sencillo de entender para nosotros, pero que en aquella época realmente era algo... Todo el mundo pensaba que yo ponía cosas a reaccionar y me daba A, después me daba B, si lo hacía en la oscuridad me daba C, si lo hacía en la altura me daba H, si llovía, en fin, todo era algo inentendible. Entonces de a poquito se fue armando toda esta teoría química, y las leyes ponderales fueron muy importantes para que nosotros podamos entender el mundo de hoy. Entonces, ¿qué me dice la ley de Dalton? Que si la sustancia que estoy formando es una diferente, entonces la relación de masas va a ser distinta, porque si fuera la misma relación de masas sería la molécula de agua. Y lo que me está diciendo además es que cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno,
para formar agua, la relación es 8:1, y el peróxido 16:1, entre ellos dos, entre el agua y el peróxido, también hay una relación. La relación es 2 veces a 1. ¿Se dan cuenta? Porque 2:1. ¿Por qué 2:1? Bueno, porque acá 16 y contra 8, ¿ah? Y el otro queda igual. Es decir, es como que es 2 veces más grande el peróxido de hidrógeno con respecto al agua. Y bueno, está bien, porque el agua es H2O, no se sabía en aquel momento, y el peróxido de hidrógeno es H2O2. Es decir, hay 2 átomos de oxígeno en vez de 1. Entonces la relación es el doble, porque tengo 2 oxígenos más. Bueno, esto era un poco mi aporte. Esto debe estar en muchos lados. Mi aporte a lo que eran las leyes ponderales y llevarlos un poco a algo pre-teoría atómica, antes que se supiera todo lo de los electrones. Es cómo los químicos hacían para poder entender el mundo en que vivían, ¿no? Entonces estos señores, Lavoisier, Proust, Richter, Dalton, con sus experimentos, ¿no? Y acá, inclusive, ellos experimentaban con su propio cuerpo. Yo les mandé una foto donde se ve que, a ver si lo tengo. Bueno, donde se ve donde ellos mismos experimentan con sus propias, con su propio cuerpo. Por ejemplo, hay uno muy famoso que tomaba monóxido de carbono, que bueno, porque estaban probando distintos anestésicos. Ustedes imaginen, sí, en aquel siglo sacarse una muela era algo que te iba a la vida, porque no había ni antibióticos, ni siquiera había anestésicos. Entonces, hubo mucho desarrollo en el tema de los anestésicos, y entonces probaban de todo tipo de cosas. Y la foto que yo les mandé ahí, que anda por ahí en la vuelta, era del famoso gas hilarante, un gas que digamos, causaba risa, gracia, inclusive lo usaban para el psicoanálisis, en fin, para hipnotizar a gente, cualquier cosa en esa época. Bueno, vamos a algo de cálculo de vuelta, que en el poquito tiempo que nos queda. Se colocan gas hidrógeno, 20 gramos, y un exceso de gas oxígeno, más de 1000 gramos. La pregunta es, ¿se afecta la ley de la conservación de la masa? Porque acá la relación no me da 8:1. Bueno, no sé qué pasó, que borré algo. La relación no me da 8:1. Si yo tengo 20 de hidrógeno, voy a necesitar, ¿no? 20 de hidrógeno, según lo que aprendí hoy, voy a necesitar por 8. Voy a necesitar 160 gramos de oxígeno. Y bueno, entonces, ¿cómo entiendo que use más de 1000? Bueno, porque yo voy a usar 160. El resto va a sobrar de oxígeno. Es decir, va a sobrar 1000 menos 160 gramos de oxígeno. Porque no se van a utilizar en la reacción. Las sustancias van a reaccionar como dice Proust, y van a formar un producto tal que cumple la ley de conservación de la masa. ¿Ah? Pero va a haber un reactivo en exceso, que en este caso es el oxígeno. Es decir, no importa que yo ponga las cantidades que ponga, las sustancias entre sí reaccionan en forma estequiométrica, así igual, 8:1, 8 oxígeno, 1 de hidrógeno, no importa la cantidad que ponga eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿se afecta la ley de conservación de masa? No, la ley de conservación de masa se cumple igual. Lo que pasa es que hay un reactivo en exceso. ¿Se afecta la relación de la masa del oxígeno y hidrógeno que interviene para la formación de agua? No, no se afecta, la relación sigue siendo la misma. Lo que pasa es que hay un reactivo que sobra, que está en exceso.
¿Bien? Son preguntas tontas todas, pero que hacen un poco a lo que estamos hablando. Bueno, esto ya lo vimos, y acá está el famoso ejemplo que les decía, donde hacían tomar a la gente cualquier tipo de sustancia, iban pasando, iban probando, obviamente a algunos no le iba muy bien, e inclusive a Palmer murió por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, pero ahí se probó el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el cloroformo, el éter, cantidad de sustancias que después sirvieron bueno, para la anestesia, por ejemplo, la más importante, que era el tema de los dentistas. Y operaciones, ¿no? De todo tipo.